Una pregunta que millones de mexicanos están haciendo en voz alta y que en redes sociales se ha convertido en una de las conversaciones más acaloradas de los últimos meses. Si Estados Unidos le complica la vida a los mexicanos que quieren entrar a su país, si Canadá les exige visa a los mexicanos desde 2024, si los tratan como sospechosos en cada frontera, como si cada mexicano que viaja fuera un problema que hay que filtrar y controlar, entonces ¿por qué México no hace exactamente lo mismo? ¿Por qué México no les cobra visa a los estadounidenses y canadienses que entran al país como si nada? Como si tuvieran derecho automático a disfrutar de las playas, de la cultura, de la gastronomía, de todo lo que México ofrece, sin que nadie les pida nada a cambio. Esa pregunta tiene una fuerza emocional enorme, y tiene sentido que la tenga, porque hay algo profundamente incómodo en la asimetría que existe hoy entre cómo México trata a los ciudadanos de sus vecinos del norte y cómo esos vecinos del norte tratan a los mexicanos. Y esa incomodidad es legítima, es justa, y merece una conversación seria que vaya más allá del enojo del momento. Pero también hay respuestas complejas a esa pregunta. Respuestas que incluyen lo que Claudia Sheinbaum ha dicho públicamente sobre el tema, lo que está en juego económicamente, lo que significaría en términos diplomáticos y comerciales, y lo que México realmente puede hacer frente a una asimetría que no nació de un día para otro y que no se va a resolver con un decreto. Todo eso es lo que vamos a desglosar en los próximos minutos, con honestidad, con datos y con el respeto que el tema merece porque estamos hablando de algo que toca la dignidad de millones de mexicanos. Empecemos por entender de dónde viene esta conversación, porque el contexto lo cambia todo. Durante décadas, México mantuvo una política de puertas abiertas hacia los ciudadanos de prácticamente todo el mundo. Los estadounidenses y canadienses podían entrar a México sin visa, sin trámites complicados, con solo presentar su pasaporte en el aeropuerto o en la frontera. Esa política tenía una lógica económica muy clara. El turismo es una de las industrias más importantes de México. Millones de turistas estadounidenses y canadienses visitan México cada año, gastan dinero en hoteles, en restaurantes, en tours, en artesanías, en transporte. Ese gasto genera empleos, genera divisas, genera actividad económica en destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, la Ciudad de México, Oaxaca y docenas de otros lugares que dependen del turismo internacional como parte central de su economía local. Complicarle la entrada a esos turistas con un requisito de visa tiene un costo económico real y cuantificable. No es una decisión que se pueda tomar sin considerar esas consecuencias, por más justa que sea la demanda de reciprocidad en términos emocionales y políticos. Por otro lado, la situación que enfrentan los mexicanos que quieren viajar a Estados Unidos o a Canadá es completamente diferente y considerablemente más difícil. Para viajar a Estados Unidos, un mexicano necesita obtener una visa de turista que implica llenar formularios extensos, pagar una tarifa que no es menor, presentarse a una entrevista en el consulado estadounidense, demostrar que tiene vínculos suficientes con México para garantizar que va a regresar, esperar semanas o meses por una cita en un sistema que frecuentemente está saturado, y someterse a un proceso que muchos mexicanos describen como humillante en su diseño mismo, porque parte de la premisa de que el solicitante es un potencial inmigrante irregular hasta que demuestre lo contrario. La tasa de rechazo de visas estadounidenses para mexicanos no es despreciable. Muchos mexicanos que tienen todos los documentos en orden, que tienen empleo estable, que tienen familia en México, que tienen razones completamente legítimas para visitar Estados Unidos, son rechazados por razones que no siempre quedan claras. Y ese rechazo no tiene apelación real. La embajada no está obligada a explicar sus decisiones. El solicitante pierde el dinero de la tarifa y tiene que empezar el proceso de nuevo si quiere intentarlo otra vez. Canadá tomó una decisión en 2024 que generó mucha molestia en México al reimplantar el requisito de visa para ciudadanos mexicanos que había eliminado años atrás. La justificación oficial fue el incremento en las solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá, que el gobierno canadiense consideró excesivo. Pero la percepción en México fue la de un trato discriminatorio que ignora que la gran mayoría de mexicanos que viajan a Canadá lo hacen por razones completamente legítimas de turismo, negocios o visitas familiares. Esa asimetría donde los mexicanos necesitan visa para entrar a los países de sus vecinos del norte y esos vecinos entran a México sin ningún trámite es objetivamente injusta desde cualquier análisis de reciprocidad diplomática básica. Y el enojo que genera es perfectamente comprensible. Pero la pregunta relevante no es solo si la reciprocidad es justa. La pregunta es implementarla en este momento, de esta manera, ¿produce resultados que beneficien a México o resultados que terminen perjudicando más al país en un contexto donde ya enfrenta suficientes presiones? Y ahí es donde la respuesta de Sheinbaum, que ha sido clara en señalar que no quiere implementar visas para estadounidenses y canadienses en este momento, merece ser analizada con la seriedad que requiere en lugar de ser simplemente descartada como una postura de sumisión frente a Washington o a Ottawa. Sheinbaum ha articulado varios argumentos para sostener esa posición. El primero es el económico, y es el más contundente en términos inmediatos.
El turismo estadounidense y canadiense en México representa una cantidad de dinero enorme que llega directamente a las comunidades que dependen de esa actividad. Solo el turismo de Estados Unidos genera decenas de miles de millones de dólares al año en ingresos para México. Destinos como Cancún, donde el turismo es prácticamente la única industria significativa, serían golpeados de manera muy directa si el proceso de entrada se complica para los visitantes estadounidenses. Un requisito de visa no elimina el turismo de manera automática, pero sí lo reduce. Muchos turistas que hoy eligen México de manera espontánea, que deciden en pocas semanas hacer un viaje a la playa o a una ciudad colonial, elegirían otro destino si de repente hay que tramitar una visa con semanas de anticipación. El Caribe anglófono, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, todos esos destinos estarían felices de recibir a los turistas estadounidenses que decidan que México se complicó demasiado. Ese impacto económico no se distribuye de manera uniforme. Golpea específicamente a las comunidades más dependientes del turismo, que no necesariamente son las más ricas ni las que tienen más opciones económicas alternativas. Los hoteleros de Cancún, los guías de turistas en Oaxaca, los restauranteros en Los Cabos, los artesanos en San Miguel de Allende. Ellos pagarían el costo de una medida de reciprocidad que en términos simbólicos y emocionales es completamente justificable, pero que en términos económicos tiene consecuencias muy concretas sobre vidas reales. El segundo argumento de Sheinbaum es el diplomático y comercial. México está en medio de una relación con Estados Unidos que ya tiene suficientes frentes de tensión. Los aranceles, el TEMEC, el narcotráfico, la migración. Agregar la visa como un elemento adicional de conflicto en este momento específico, cuando México necesita todo el capital diplomático posible para las negociaciones que se vienen en 2026, es un movimiento que puede tener costos desproporcionados respecto a los beneficios que genera. Trump busca constantemente pretextos para escalar las tensiones con México. Una medida de visa a ciudadanos estadounidenses sería interpretada en Washington como una provocación que justifica respuestas más duras en los frentes donde México es más vulnerable. Y México es más vulnerable en el comercio que en el turismo. Los aranceles le hacen más daño a la economía mexicana que la reducción del turismo estadounidense. El tercer argumento es el de la coherencia con los objetivos de política exterior de México. Sheinbaum ha defendido consistentemente una postura de cooperación sin subordinación, que es un matiz importante. No es decir que México acepta todo lo que Washington pide. Es decir que México va a defender sus intereses de manera inteligente, usando los instrumentos más efectivos disponibles, en lugar de hacer gestos simbólicos que se sienten bien emocionalmente pero que no producen los cambios reales que México necesita. Una visa sería un gesto simbólico poderoso. Le diría al mundo que México no acepta el trato asimétrico. Generaría aplausos en redes sociales y un sentido de satisfacción legítimo entre los mexicanos que están hartos de esa asimetría, pero no cambiaría las condiciones en que los mexicanos solicitan visa para entrar a Estados Unidos. No resolvería el problema de Canadá, no mejoraría la posición negociadora de México en el TEMEC, no reduciría los aranceles, no cambiaría ninguna de las condiciones estructurales que hacen que la relación entre México y sus vecinos del norte sea tan asimétrica. Eso no significa que la postura de Sheinbaum sea incuestionable o que no haya argumentos válidos para una posición diferente. Los hay. El argumento más fuerte a favor de implementar visas es el de la dignidad y la reciprocidad como principio. Hay algo en la política exterior que va más allá del cálculo económico inmediato. Los países que se dejan tratar de manera asimétrica sin responder de ninguna manera envían una señal de que esa asimetría es aceptable, de que se puede seguir profundizando sin consecuencias. Y esa señal tiene costos propios que no siempre son visibles en el corto plazo, pero que se acumulan en la percepción que los socios tienen de hasta dónde pueden presionar a México sin encontrar resistencia. Si México implementara visas para ciudadanos de países que exigen visas a los mexicanos, estaría estableciendo un principio de reciprocidad que tiene valor estratégico independientemente del impacto económico inmediato. Le diría a Washington y a Ottawa que las relaciones entre países soberanos tienen que ser simétricas, que México no va a seguir ofreciendo acceso sin condiciones mientras sus propios ciudadanos son tratados como sospechosos en las fronteras del norte. Ese argumento tiene peso. Y el hecho de que Sheinbaum haya optado por no implementar visas no significa que el argumento sea incorrecto. Significa que el gobierno mexicano ha hecho un cálculo de costo-beneficio en el que los costos económicos y diplomáticos inmediatos pesan más que los beneficios simbólicos y estratégicos de largo plazo. Ese cálculo puede estar equivocado. Puede ser que México esté subestimando el valor estratégico de la reciprocidad. Puede ser que la señal de que México no va a dejarse tratar de manera asimétrica indefinidamente tenga un valor que va más allá del costo económico de corto plazo. Eso es algo que los mexicanos tienen todo el derecho de debatir y de exigirle al gobierno que explique con más detalle. Lo que también es cierto es que Sheinbaum ha hecho algo más que simplemente rechazar la idea de las visas. Ha articulado una postura de soberanía activa que va más allá de este tema específico.
ha respondido de manera directa a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre temas relacionados con el narcotráfico. Ha defendido la soberanía de México frente a lo que describe como intentos de injerencia extranjera y ha sido más confrontacional con Washington en el tono de sus declaraciones públicas de lo que algunos esperaban de una presidenta que llegó con un perfil más técnico que su predecesor. Esa postura de soberanía activa no incluye las visas como instrumento en este momento, pero sí incluye otras formas de resistencia y de afirmación de los intereses mexicanos que también importan y que merecen reconocimiento. La conversación sobre visas no va a desaparecer. Va a seguir siendo parte del debate público en México mientras persista la asimetría que la genera. Y esa asimetría no va a resolverse rápidamente porque tiene raíces en décadas de relaciones de poder desiguales entre México y sus vecinos del norte que no se cambian con un decreto ni con una decisión unilateral. Lo que México puede hacer y lo que el gobierno de Sheinbaum parece estar intentando hacer es construir gradualmente una posición de mayor fuerza en esa relación asimétrica. No de confrontación directa que genere represalias inmediatas, sino de afirmación constante de los intereses y la dignidad de México en cada negociación, en cada declaración pública, en cada decisión de política exterior. Si ese proceso lleva eventualmente a una posición donde México pueda implementar reciprocidad en materia de visas sin el costo económico y diplomático que tendría hacerlo hoy, eso sería un resultado que refleja una estrategia inteligente. Si nunca llega a ese punto porque las condiciones estructurales de la relación no cambian lo suficiente, eso será una señal de que la estrategia necesita ajustarse. Por ahora, el debate es legítimo, la indignación es justa y la exigencia de reciprocidad es un argumento que México tiene todo el derecho de seguir poniendo sobre la mesa en sus conversaciones con Washington y con Ottawa. Porque la dignidad de los mexicanos que buscan una visa para visitar a sus vecinos del norte no es un tema menor. Es una cuestión de soberanía real que va más allá de los números del turismo y de los cálculos diplomáticos. Y si tú crees que México tiene todo el derecho de exigir reciprocidad, de decirle a Estados Unidos y a Canadá que si ellos piden visa a los mexicanos, México también tiene el derecho de pedirla. Y que la dignidad del pueblo mexicano no está en venta ni se negocia por conveniencia diplomática. Suscríbete al canal. Aquí hablamos de México con la franqueza y el análisis que el país merece. Activa la campana, comparte este video con alguien que también esté harto de la simetría. Y cuéntanos en los comentarios si crees que México debería implementar visas ya o esperar el momento estratégico correcto. Nos vemos en el próximo video.